Yes, great. So, Yeah. Quinta sesión, si no me equivoco. Y hoy tenemos el agrado de tener a Franklin Reggio. Me corrige, por favor, cómo se pronuncia su apellido, porque... Reggio. Reggio, ok. A Franklin Reggio, que nos va a hablar sobre las banderas ocultas durante una planificación de IMRT. Y pues le damos la bienvenida. Les recordamos que pueden hacer sus preguntas vía chat. Conforme vayamos viendo la dinámica de la presentación, veremos si las presentamos en el momento del tema o las dejamos hasta el final, dependiendo qué tipo de pregunta sea. Así que siéntanse libres de usar el chat para eso, por favor, y de preguntar lo que sea. Así lo consideren muy básico, pues creo que para eso estamos aquí en este curso. Entonces, pues siéntanse cómodos todos y Franklin, cuando gustes empezar. Muchas gracias. Muchas gracias, Evangelina. Segundo. ¿Logran ver mi pantalla? Sí. Sí, perfecto. Bueno, buenas tardes, buenas noches. Muchas gracias a los organizadores por la invitación. Muchas gracias a Rayos del Cáncer por hacerme parte de este currículum y también por ser parte de esta, digamos, noble causa y este interesante proyecto de educación que han desarrollado. Entonces, bueno, comencemos. El tema que vamos a estar hablando hoy es sobre las señales de alerta en la planificación y hay que agregar acá también en el comisionamiento de IMRT. Ok, bueno, comencemos. Ok, mi presentación, la que estamos viendo el día de hoy, es, digamos, la primera que se refiere a los tópicos de comisionamiento de IMRT. Ok, la siguiente, que también será en esta semana, es referida a lo que tiene que ver con el uso de cámaras de ionización y las consecuencias de no usarlas adecuadas. La siguiente sería cómo hacer, digamos, la alimentación del model. Esa va a ser por mi parte también en esta misma semana, el viernes. La siguiente será el 5 de enero por Evangelina, que nos acompaña acá. Y la que continúa, la última, digamos, de este bloque de comisionamiento de IMRT, sería cómo recomisionar un sistema. Yo lo comento porque quizás en la presentación de hoy no se van a profundizar en estos temas precisamente porque hay sesiones dedicadas específicamente a esto. Entonces, bueno, veamos cuál va a ser el temario del día de hoy. Un segundo. Okay. Ajá. Vamos a estar hablando sobre definiciones relacionadas a las incertidumbres en radioterapia. Vamos a estar hablando sobre consideraciones en el comisionamiento de IMRT. También vamos a comentar sobre ciertos, digamos, accidentes e incidentes que han sido reportados en el comisionamiento de IMRT, que hablamos de un comisionamiento deficiente. Vamos a hablar de dos casos, un caso que está reportado en la literatura y un segundo caso que en particular me ocurrió a mí en el centro donde trabajo actualmente. Para hablar del comisionamiento de IMRT, no podemos dejar de mencionar el reporte del Task Group 119 de la APM, y este es parte de lo que les vamos a mostrar. Y por último, digamos a modo de resumen, vamos a hablar sobre las diferentes barreras que debemos colocar durante el comisionamiento de IMRT precisamente para prevenir estos errores o estos incidentes. Ok, entonces,
vamos a iniciar hablando sobre, digamos, el proceso que está involucrado en la radioterapia. Como sabemos, no existe una medida o un procedimiento en cada uno de estos pasos que vemos acá arriba de la radioterapia que uno diga que se puede realizar perfectamente. Hablamos de que en cada paso de lo que estamos viendo aquí arriba hay una incertidumbre asociada. Por ejemplo, imaginemos, para mí, donde puede haber mayor cantidad de incertidumbre es en el tema de la aceptación y el comisionamiento. Imaginémonos, por ejemplo, una medición de una dosis absoluta que estamos haciendo. Las distintas medidas que se van haciendo pueden ser como parte de las incertidumbres que se van a ir generando. Esto lo vamos a ir discutiendo un poco más adelante. Igualmente, si nos ponemos a pensar en cada uno de estos pasos, vamos a pensar en la posible incertidumbre que se puede generar en ellos. Por ejemplo, en la determinación de volúmenes está súper reportado, que no tanto en la parte de los órganos a riesgo, pero sí en la parte de los GTB y CTB y PTB, las incertidumbres que hay al momento de limitar los volúmenes en la planificación, y así, etcétera, etcétera. El reporte 24 del ICRU recomienda un nivel de precisión cercano al 95%, y esto impone límites de tolerancia estrechos en cada paso de la cadena de tratamiento de radiación. Lo decimos desde el comisionamiento hasta lo que es la administración de la dosis. Los procesos de puesta en marcha o comisionamiento, tenemos que tomar esto en cuenta, son las principales fuentes de errores sistemáticos, porque a partir de acá, el error que se genere va a trasladarse a toda la cadena de tratamiento, planificación. Entonces, esto debemos considerarlo. Es importante que estemos en la capacidad de reconocer las principales potenciales fuentes de incertidumbre y errores. Esto es con la idea de que al conocer las fuentes de errores y dónde pueden ocurrir, nosotros podemos colocar las barreras apropiadas que pueden ser aplicadas para mitigar estos errores. Y también está documentado que las exposiciones accidentales se han relacionado con el desconocimiento general, falta de atención algunas veces, y también la falta de conciencia de las señales que indicaban que algo iba mal durante el proceso. Ok, entonces, bueno, en estos procesos repetitivos, como les comentaba, en la parte del comisionamiento, en la parte del tratamiento, cuando colocamos un paciente durante todas las sesiones, estos procesos generan lo que es una estadística, la cual va a tener, digamos, una incertidumbre asociada. Entonces, vamos a hablar sobre ciertas definiciones que están involucradas al momento de que se genera esta estadística. Entonces, por incertidumbre, vamos a entender que es un parámetro que caracteriza las dispersiones de los valores que pueden ser obtenidos para una medida particular cuando esté realizada de manera repetida. Oye, ok, respecto a la precisión, vamos a tener que un indicador de cuán cercanas van a estar las lecturas entre ellas. Ok, entonces, por ejemplo, en la gráfica acá, la precisión está relacionada con la desviación estándar, y vamos a ver que mientras más precisas sean nuestras medidas, la desviación estándar va a ser más pequeña. Es decir, esto se traduce en que nuestra distribución, nuestra curva gaussiana, va a ser cada vez, digamos, más pequeñita, más delgada. La exactitud se va a referir a cuán alejado se encuentra un resultado respecto a un valor de referencia. ¿Okay? Entonces, si este es el valor medio que estamos obteniendo de nuestra distribución, la exactitud nos va a decir cuán lejos se encuentra el valor de referencia. Y de aquí también podemos sacar un concepto que nosotros utilizamos con mucha frecuencia, que es el error sistemático, ¿okay? Que está relacionado directamente con la exactitud. También de esta gráfica podemos ver que la precisión y la desviación estándar, es decir, cuán ancha o cuán delgada sea la curva, que vamos a estar hablando del error aleatorio.
si tenemos una curva que es bastante delgada, vamos a estar hablando de un error aleatorio bajo. Es decir, que vamos a tener una alta precisión o que vamos a tener una baja desviación estándar. Y hay otro punto interesante, es que si este valor de referencia que estamos hablando acá está relacionado contra un patrón certificado, entonces vamos a poder hablar también de trazabilidad. Entonces, ese es uno de los parámetros que también interesan en todo este término, todo este tema de puesta en marcha y de incertidumbres. Ok, tenemos que tener presente que con el transcurrir del tiempo, nuestros datos pueden que estas desviaciones, digamos, esta incertidumbre de errores aleatorios o del error sistemático, pueden, digamos, aumentar, ya sea por el uso, ya sea por el tiempo. Cualquiera de estas razones puede hacer que esto se incremente. Entonces, ¿hasta dónde nosotros podemos permitir que nuestras lecturas varíen? Generalmente vamos a estar escogiendo un nivel de tolerancia y vamos a decir que es el rango de aceptabilidad más allá del cual se requiere una acción, sea, digamos, poner el equipo en observación. Este nivel de tolerancia generalmente lo definimos como una desviación estándar. Lo otro que podemos tener es que pudiera ser que tengamos un nivel ahora de acción, que sería, es el nivel por encima del cual se debe realizar una intervención. Es decir, justo luego de que tenemos un resultado fuera del nivel de acción, ahí es donde viene la intervención. Y esto se supone que tendría que, digamos, detenerse los tratamientos. Entonces, con todas estas definiciones ya hechas, podemos avanzar. Tenemos que tener en cuenta que muchas veces nos expresamos también hablando de errores. Y el tema es que los errores pueden entenderse como un proceso, un resultado que no fue logrado. Entonces la recomendación es hablar de incertidumbre. ¿Por qué? Porque uno puede decir, hubo un error de un 2% en la administración de la dosis, pero la palabra error puede ser muy alarmante. Y realmente cuando decimos una incertidumbre, un 2% en la entrega de la dosis, es algo súper normal. Es algo que está dentro de las tolerancias que nosotros manejamos. Entonces les voy a poner acá un ejemplo. Tenemos una alta precisión, ¿ok? Tenemos un error aleatorio muy bajo, pero nuestro error sistemático es alto. Entonces hablamos de un bajo error aleatorio y un alto error sistemático. Por el otro lado, hablamos de un alto error aleatorio, ¿ok? Porque las medidas están muy dispersas, la precisión aquí, digamos, no es buena. Aquí pudiéramos hablar que tenemos una curva bastante ancha, pero tenemos un bajo error sistemático, ya que todas las lecturas, al promediarlas, están cayendo, digamos, cerca al valor de referencia. Ok, entonces, digamos, ahora para... Yo tengo que hacer algo aquí, pero no lo puedo hacer. Segundo. Entonces, fíjense, tenemos acá 4 preguntas. Tenemos 4 distribuciones, ¿ok? Y bueno, vamos a hacer unas consultas. Voy a poner una consulta que ustedes van a poder seleccionarla, cada una de ellas. Esta consulta en particular tiene las 4 opciones. Por ejemplo, pregunta 1, ustedes tendrían que decir A, B, C o D. La pregunta 2, lo mismo, A, B, C o D, y así sucesivamente. Entonces, comienzo con... Hoy. Bien. Okay. Voy con la encuesta. A ver, espero sus respuestas.
No veo a nadie respondiendo. Ok, ya hay una primera respuesta. Solo que la ventana está Ah, tapando está, ok. parcialmente dos Ya, gráficas. No sé si se pueda mover. sí, ya la moví. Ok, Ok. ok. A ver, a Bueno, ver, aquí estamos con ¿Quién quiere ser millonario? Hay un premio al final de la charla. Las respuestas son anónimas, es decir, no vamos a saber nunca qué respondieron, pero ya ahora sí se está moviendo. Ok. nada más a quien le esté tapando alguna parte que les interese ver, pueden agarrar la ventana y arrastrarla para moverse Ah, ya. y, Ok. Voy a quitar esto de y aquí. Creo que verlo. ahí Ujú. sí. Cada quien lo puede mover Ya. como quiera, me parece. ¿Sí? Ok. 10 segundos más. Terminamos. Ok. Veamos los resultados. Bueno, aquí sigue. Están votando un poco más. Ah, ok. Bien. A ver, voy a compartir los resultados. Share results. Ok. Muy bien. Entonces, de la pregunta 1. Bajo error sistemático y alto error aleatorio. La mayoría respondió la B. Tendríamos un bajo error sistemático, no, ok, y un alto error aleatorio. Fíjense, el aleatorio que va a ser lo ancho que tenemos de la distribución. Y lo sistemático va a estar relacionado con el valor de referencia. Ok, entonces este es el valor de referencia. Bajo error sistemático, ok, sería una de estas dos. Y un alto error aleatorio, sería la respuesta C. Ok, entonces la audiencia casi respondió bien. Vamos con la opción, con la pregunta, la segunda pregunta. De las gráficas indique cuál corresponde a bajo error sistemático, ok, y un bajo error aleatorio. Bajo error sistemático, porque estamos en el valor esperado, y un bajo error aleatorio. Entonces aquí tendríamos la respuesta B. Congratulations. Ajá. Seguimos con la pregunta 3. De las gráficas indique cuál corresponde a alto error sistemático. Si aquí tendríamos un alto error sistemático, y aquí también, y un alto error aleatorio. Entonces esta sería la respuesta A. Muy bien. Y de la última, la 4, tendríamos alto error sistemático y bajo error aleatorio. Sería la respuesta B, alto error sistemático y bajo error aleatorio. Entonces, bueno, había que contestar las 4 buenas para compartir los $100,000 de este premio. Bueno, sigamos adelante. Ok. Stop. Aquí, ¿qué hicimos? Ok. Continúo. Ok. Respecto a las consideraciones que debemos tener en el comisionamiento de IMRT. Recordemos que la IMRT involucra el uso de múltiples subcampos y por lo tanto demanda una mejor exactitud en la determinación de lo que son los output factors de los campos pequeños. También recordemos, como podemos ver en la gráfica que tenemos aquí al lado, que las láminas van a estar cerradas durante gran parte de la irradiación. La IMRT implica que tenemos que tener una excelente definición de lo que es la transmisión entre las láminas y a través de las láminas, al igual que la transmisión de las mandíbulas, ya que, digamos, la dosis que va a estar llegando al tumor, al target y también a los órganos a riesgo, va a tener una importante componente que se debe a la transmisión. Entonces, para que haya un buen acuerdo entre lo que es lo medido y lo calculado,
el parámetro de transmisión tiene que estar muy bien determinado. Otro de los puntos que tiene que ser muy bien determinado es el leaf ending o el tip, el extremo de las láminas, ¿ok? Ya que estos van a estar transitando a lo largo de todo el camino de donde están tanto el volumen como los órganos a riesgo. Esto también, este modelado dentro del TPS tiene que estar muy bien definido, ya que va a ser una importante, digamos, contribución, componente a la dosis que va a estar llegando tanto a tumor como a órganos a riesgo. Entonces, de este tema nos van a estar hablando en la próxima escala, es decir, cómo determinarlo con precisión y exactitud, por cierto. Y por último, se requiere que el acelerador tenga una alta precisión y exactitud en lo que es el posicionamiento y la velocidad de las láminas, ya que de ello depende la adecuada entrega de la dosis en cada uno de los distintos subcampos que van a estar conformando el plan de, o al campo de IMRT. Ok, entonces ahora vamos a pasar a hablar sobre uno de los casos que está reportado en la literatura. El organismo internacional tiene un documento dedicado a esto. Esto fue en particular un caso de comisionamiento de un micro MLC que se hizo en Francia. Resulta que en abril del 2006, digamos no hace tanto, el físico del hospital en Toulouse, Francia, puso en marcha la nueva unidad de radiocirugía de Brainlab. ¿Ok? Esta unidad puede funcionar tanto con conos o puede funcionar tanto con los, digamos, las micromultiláminas. En este caso, estas micromultiláminas tienen un espesor de 3 milímetros y, digamos, el sistema permitía, digamos, obtener campos tan pequeños como 6 por 6 milímetros. Bien, entonces, para el comisionamiento del micro MLC, el físico utilizó diferentes dispositivos de medición. Para la medición de los output factors de los campos pequeños, el físico utilizó erróneamente una cámara Farman. Entonces, imaginemos que este es el tamaño del campo. Estamos hablando de un campo de 6 por 6 milímetros y más o menos está en la relación con el tamaño de una cámara Farmer, que estamos hablando de cerca de 24 milímetros su longitud de la cavidad. Entonces, fíjense, recuerden que los output factors se obtienen con una relación de la carga que colectamos en el volumen del detector versus, para el campo en cuestión versus la carga para la misma cámara en el campo de referencia. Generalmente estamos hablando de un campo 10 por 10. Pero ¿qué pasa si el campo en cuestión, en este caso el de 6 por 6, está irradiando parcialmente el volumen de la cámara? Entonces vamos a obtener medidas erróneas. Esta gráfica que está acá la saqué, digamos, de una data que fue publicada por Leonard Gunderson. Ellos lo que hicieron fue publicar la data, yo me tomé la molestia en graficarlo. En azul vemos lo que corresponde al diodo estereotáctico y en naranjo vemos lo que corresponde a los output factors obtenidos a través de la cámara Farman. Si nos ponemos a ver en el campo más pequeño, estamos hablando que esto es casi 0.1 versus casi 0.6, estamos hablando de casi 5 veces más. ¿Ok? La diferencia que habría no es exactamente lo que ocurrió en Francia, pero es una data para que tengan una idea de qué es lo que puede pasar y de poder visualizar qué es lo que estamos obteniendo. Fíjense que a partir del campo de 4x4, ya las curvas se hacen parecidas. ¿Okay? Entonces, acá no habría problema en el caso de planes que se hayan hecho con estos tamaños de campo. Los problemas vendrían principalmente de ahí hacia abajo. Ok, entonces, Brainlab se percató un tiempo después que los archivos de mediciones no coincidían
con los de otros centros similares durante un estudio de intercomparación que hizo a nivel mundial. Momento que BrainLab informó al hospital, ya habían sido afectados 145 pacientes que habían sido tratados con el sistema de radiocirugía. Las dosis administradas cuando se utilizaron estos campos fue hasta de 200% mayor a la prescrita. ¿Okay? Entonces, dado todo el marco de este incidente, digamos no es incidente, accidente, porque en este caso sí hubo una persona que falleció, hubo muchos afectados, pero una falleció. ¿Cuáles serían las consideraciones que debemos tener en cuenta? Uno, que las cámaras de ionización son afectadas por el efecto de irradiación del volumen parcial, tal como lo vimos en la gráfica anterior. Dos, que lo recomendable es utilizar diodos estereotácticos. Yo le pondría aquí un IO y microcámaras, por ejemplo, las Pinpoint, que tienen un pequeño volumen, ¿ok? Aquí debemos tener en cuenta que al hacer la normalización al campo de referencia, por ejemplo, al campo 10×10, ocurre que los diodos no van a detectar las partículas secundarias de baja energía y por lo tanto la señal tampoco será la mejor. Entonces por eso debemos considerar el método de Daisy Chain o que también está descrito, digamos, en el RS483 de campos pequeños, el cual lo que nos dice es que para un tamaño, es decir, obtenemos, por ejemplo, con la cámara de campo, una cámara de 100.125 cc, podemos obtener nuestros output factor con tranquilidad hasta un 4×4 centímetros. Y de allí en adelante, por ejemplo, podemos utilizar un diodo estereotáctico. El tema es que la lectura del diodo estereotáctico, como dijimos, para el 10×10 no funciona tan bien. Entonces no la normalizamos al 10×10, sino que la normalizamos, por ejemplo, en este caso, para el 4×4. Eso nos va a dar con esa combinación podemos obtener una buena curva para el caso de los output factors. ¿Qué otras recomendaciones al momento de medir output factor de campos pequeños? Deben hacerse perfiles tanto transversales como radiales para cada campo. ¿Cuál es la idea? Que podamos poner, digamos, nuestro detector justo en la punta, en el pic que tendríamos de cada uno de estos perfiles. Con eso vamos a estar garantizando que estamos justo en el centro del haz. Esto, digamos, es indispensable para campos menores a 10 milímetros. Otra cosa, que con el ancho a la mitad de la altura de los perfiles, también se puede verificar el tamaño del campo configurado. Porque, por ejemplo, imagínense, tenemos que muchos de los protocolos de control de calidad de aceleradores tienen una tolerancia para la posición de las mandíbulas de 1 milímetro. Pero imagínense que estamos con un campo que tiene 10 milímetros, 10×10 milímetros, y tenemos una falla de apenas 1 milímetro. Es casi el 10% del tamaño del campo. Entonces, es importante chequear que efectivamente el tamaño del campo que estamos colocando en la consola del equipo sea efectivamente el tamaño de campo que se está reproduciendo durante la toma de datos. Otra recomendación es que hagamos comparaciones en vuelo, digamos, en vivo, contra data dosimétrica de referencia. Lo otro también, graficar, también nos va a dar una buena señal de que las cosas están bien, ya que si vemos, aunque sea un pequeño salto en la lectura, en la curva que estamos graficando, eso puede ser indicación de que lo más probable de que nosotros nos hayamos equivocado durante la medición. Si verificamos, otro físico que está con nosotros también verifica y llega a lo mismo, entonces ahí pudiéramos achacárselo quizás al equipo. Y les doy la recomendación de hacerlo en vuelo, en vivo, porque luego que uno hace toda la toma de data y después que te das cuenta que tienes un error, quizás ni siquiera estés en el centro y no puedas volver a acceder.
Entonces, es bueno hacer todas estas mediciones y estos contrastes, hacerlo en vivo. Entonces, les pregunto a la audiencia, ¿qué acciones tomarían ustedes para prevenir este accidente? Es decir, los escucho. En esta oportunidad no hay encuesta, escucho sus comentarios. Por lo menos 3 acciones que sugerirían ustedes. Creo que tienen todos sus micrófonos en mute. No escucho a Pueden nadie. ponerlo en el chat o vía micrófono, como cada quien Ok, perfecto. guste hacerlo. Y para decirlo con voz, pues simplemente hay que cancelar el silenciador del... Eso, si lo quieren decir, mejor, son solo 3 acciones que ustedes tomarían en cuenta para prevenir este accidente. Ajá. Una de ellas, a ver, conozco por aquí para preguntarle. Veo a Natalie. Estaba silenciada, perdón. Nos dice Ya. Rolando, nos dice Leonor, utilizar la cámara correcta para medir. Rolando Barahona nos comenta que podría ser hacer las mediciones con el equipamiento adecuado. Heredia dice que hacer un QAP de paciente específico. Guilito dice utilizar una cámara de diamante. Perfecto. Gisela Rivelli dice comparar los datos medidos con los Golden Beam Data. Perfecto. Javier, leer el TRS 483, realizar una validación antes de entrar en modo clínico. Freddy Mercado dice que sistemas de seguridad como verificación de los procedimientos por físicos diferentes permite detectar problemas y tener diferentes perspectivas del asunto. Hasta ahorita son las opiniones. Perfecto. Hola Franklin, ¿cómo estás? Hola. ¿Quién Habla habla? Francisco de Nicaragua. Hola Francisco. Hola. ¿Cómo te va? Muy bien, muy bien. Te escucho. Bueno, una de las respuestas sería, bueno, seguir las recomendaciones de expertos como son los de la APM en su reporte 106, que nos da las indicaciones de cómo seleccionar el detector adecuado en función del tamaño de campo que vayamos a medir. Perfecto. Eso sería. Otra indicación también sería tomar en cuenta los análisis por separado, hacer una dosimetría en vivo también para detectar un error durante la entrega del tratamiento de dosis al paciente, verificación por físico, por otro físico ajeno a los que están haciendo el comisionamiento, porque si lo puede hacer, si estando físico haciendo el comisionamiento y lo hacen el otro de los físicos que está ahí, va a encontrar el error, pero si lo hacen los mismos, puede que siempre el error siga siempre ahí y no lo pueda ver. No lo identifiquen porque están trabajando en conjunto. Eso suele pasar. Sí, estoy de acuerdo contigo. También, perfecto, estoy 100% de acuerdo. El tema de comparar contra data de referencia también es importante. Si digamos, a estas alturas, yo diría que si no es el 100, es el 99,9% de los equipos están súper bien caracterizados. Bueno, exceptuando, digamos, las nuevas tecnologías que recientemente están saliendo, pero digamos, equipos que ya tienen 2, 3 años, ya generalmente salen publicaciones con los datos dosimétricos que lo caracterizan. Entonces, bueno, estas serían recomendaciones. Estoy 100% de acuerdo con ellas. Y esto, tratar de hacerlo en vivo sería una de mis sugerencias para no tener que, por ejemplo, si pensamos hacerlo en una prueba end-to-end, ¿cuánto tiempo pasa desde que se midió el output factor hasta que se hace la prueba end-to-end para uno darse cuenta de que hubo un error? Ok, entonces, bueno, a eso me refiero. Bueno, digamos, muchas gracias por su respuesta.
Continuamos. Ok. Una pregunta para la audiencia también. ¿Ayudaría un sistema de cálculo secundario para detectar la incongruencia? Y aquí hago otra pregunta. Bueno, ¿qué opinan ustedes? ¿Ayudaría o no ayudaría tener un sistema de cálculo secundario para detectar la incongruencia? Y voy a hacer la segunda pregunta de una vez. ¿Qué pasa si este cálculo secundario usa la misma base de datos de comisionamiento? Ok, entonces fíjense, si nosotros alimentamos un sistema secundario de cálculo de unidades de monitor, de distribución de dosis, y este lo alimentamos con la misma data que utilizamos para el comisionamiento, no vamos a detectar el error. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado con estos sistemas secundarios en cuanto a la data que vamos a utilizar para alimentarlo. Okay, entonces, esto para que lo tengan en cuenta. Si no hay ningún comentario, seguimos adelante. Sí, solo Okay. recordar que los Escucho. sistemas de cálculo independiente lo que prueban es el funcionamiento de los algoritmos, pero eso parte de del dato que se le alimentó, o sea, tener bien diferenciado que eso tiene un límite y es a partir de que se alimentó al sistema. De ahí para atrás no está probando nada. Exactamente. Entonces, tener en cuenta eso, porque uno quizás pudiera decir, bueno, pero yo, imagínense que el físico de Francia llega y hace su propia hoja de cálculo y la alimenta con los datos que midió. No iba a poder darse cuenta de este problema. Entonces, de acuerdo 100% con Evangelina. Ok, vamos con la siguiente encuesta. A ver, vamos acá. Sería... Ajá. Que ahora sí vamos por los $100,000. Se las voy a leer por si alguien tiene problemas para ver la pregunta. Dice, Uh-huh. cuando se estaban midiendo los output factors para los campos pequeños del micro MLC, el físico del Hospital de Francia utilizó una cámara de ionización Farmer, la cual es muy grande para este tipo de medidas. La pregunta es, ¿cuán grande fue la sobredosis máxima administrada como consecuencia de este error? Eso sería lo que habría que responder. Sí. Yo no la veo completa tampoco. Sí, está complicado. Ok, ¿cuán grande? Ok, fue la sobredosis máxima administrada como consecuencia de este error. Ok. Bueno, tenemos aquí ya varias votaciones. Ok. Bien. Voy a finalizar la encuesta y share result. Ok, entonces tenemos que 200% fue la diferencia de dosis. Entonces, quizás esta fue la que causó la muerte del paciente que estuvo involucrado en el accidente. Muy bien, muy bien. Seguimos. Ok, el siguiente incidente en este caso, porque nunca hubo ningún paciente involucrado, fue el comisionamiento de IMRT. En este caso, fue en el Instituto Radiooncológico de Santiago, aquí en Santiago de Chile. INRAD se llama el instituto donde trabajo actualmente. Se instaló un nuevo Linac Compact Electa con colimador MLC I2 y con el TPS-CIO. Estos se pusieron en marcha en el 2017.
a mediados de 2018 se decide implementar la técnica de IMRT. El fabricante en este caso, en el caso de CIO, recomienda crear un modelado diferente, exclusivo para IMRT. Este modelado bien específico, que se excluyan lo que son las cuñas y que se tomen los output factor, PDD y perfiles para los campos pequeños, a partir de 1 por 1. El modelado fue realizado en casa, es decir, fue realizado por nosotros, los físicos del centro, siguiendo las recomendaciones del fabricante. Es decir, se modifica el espectro para hacer coincidir tanto los PDD y los perfiles calculados de los campos pequeños. Igualmente, uno procede a ajustar lo que son los valores de diferentes parámetros que caracterizan al modelado para optimizar la coincidencia nuevamente de lo que son los perfiles y lo que son los PDD de los campos pequeños, principalmente. Se determinaron y optimizaron lo que fueron los parámetros que caracterizan al MLC, en este caso la transmisión y el lift offset. Tengo que comentar que CIO, en este caso, hace la técnica de IMRT por step and shoot. ¿Okay? Paso y disparo, paso y disparo. ¿Ok? A diferencia del sliding window. Entonces, como vemos acá, vemos, lo logran ver, vamos a ver si podemos usar aquí. Fíjense acá, por ejemplo, vemos, esto lo quiero resaltar también porque en todos los modelados, o lo que hacen los sistemas de planificación es esto, a partir de la data medida, que es la que está en negro, intentan reproducir las distribuciones de dosis, llámese perfiles, llámese los PDD en este caso, ¿ok? Eso variando diversos parámetros de transmisión y diversos parámetros que nos permiten también modificar la penumbra, de tal forma que el usuario, en este caso, pueda, digamos, obtener una buena correspondencia entre lo que es dosis calculada y lo que es la dosis medida. Okay. En el centro se disponía previamente de un arreglo de cámara, el cual solo se sabía que presentaba algunas fallas. Este fue utilizado mientras llegaba el detector definitivo. Podemos ver el detector. Digamos que se hicieron a este arreglo de detectores, se le hicieron pruebas de uniformidad y las variaciones que obtuvimos fueron menores al 1%. Se realizó lo que es la calibración cruzada de referencia del detector. Esto, como ustedes saben, se hace contrastando la condición de referencia contra lo que nos daría una cámara de ionización o contra lo que nos daría el TPS. En este caso lo hicimos contra ambos. Al hacer el análisis gamma de campos individuales sencillos, los resultados eran satisfactorios. Estamos hablando de un gamma de 3 milímetros, 3% de dosis, mayor al 97%, pero en campos individuales sencillos. Sin embargo, cuando hacíamos el análisis gamma de campos compuestos, hablemos de superposición de campos, difícilmente lográbamos un índice gamma mayor al 70%. Ok, entonces, digamos, se optimizaron. Luego de ver estos resultados, procedimos a hacer una optimización en el modelado, tratando de mejorar la penumbra, tratando de mejorar el offset y la transmisión para el MLC y los colimadores. Igualmente hicimos una optimización en lo que era esto con los ingenieros de servicio, en el posicionamiento de las láminas. ¿Ok? Sin embargo, a pesar de todas estas optimizaciones que se hicieron, los resultados fueron similares. Es decir, no pasamos de un gamma de 70%. ¿Ok? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cuál fue el problema que teníamos acá? ¿Por qué no logramos un gamma superior? Entonces, finalmente, hicimos una prueba de fuga, digamos casi que accidentalmente. Si dejamos midiendo el detector sin irradiar, y esto pasó, lo hicimos durante cerca de unos 10 minutos, ¿ok? Y nos dimos cuenta de lo siguiente.
Se ve un poco borrosa la foto, es una foto de mi celular, pero fíjense que acá podemos ver que tenemos 0.8 gray en 10 minutos que se hizo de medición solo de background. Y además también vemos estas irregularidades, es decir, como la falta de uniformidad luego de una medición de 10 minutos. Entonces, ¿qué quiero traer de acá? Uno, que las pruebas de aceptación debemos realizarlas. Cuando vamos a implementar una técnica, se deben realizar al LINAC y sus componentes, llámense al MLC también, el portal en caso de que intervenga, el LiveView, al TPS, tenemos que también involucrarlo en estas pruebas de aceptación. Y un punto que debemos resaltar acá es a los sistemas de medición y QA. Que a pesar de que nosotros hicimos unas pruebas iniciales, ¿cuáles fueron las pruebas? Agarramos un campo 25 por 25, lo pusimos sobre el detector y vimos que era uniforme, que la respuesta era uniforme. Entonces, eso nos dio tranquilidad. El tema es que la medición de esa que hicimos, por ejemplo, con 100 unidades monitor, eso dura menos de 30 segundos la irradiación. Entonces, durante ese tiempo no daba, digamos, no se tenía la oportunidad de hacer esa integración tan alta que sí pasa cuando uno hace la medición de los campos compuestos. ¿Ok? Entonces, en ese caso, sí vemos que hay una alta fondo, un alto background. Y, ojo, de acá yo tengo que resaltar, no puedo hablar mal del detector porque yo traía una experiencia de utilizar en el centro anterior donde estaba de casi 10 años con este mismo detector y siempre tuvimos una excelente respuesta. Entonces, no es en particular de este detector, sino, o digamos, el problema era en particular de este detector, pero no del fabricante. No quiero tener, hay problemas con los amigos de PTW, ¿no? Entonces, bueno, estos fueron parte de las fallas que encontramos. ¿Ok? Y bueno, la lección aprendida es esto, que debemos hacer QA, incluyendo también a los sistemas de medición. Seguimos adelante. Ok, tengo casi una de las últimas encuestas. Ok, ¿considera usted que en caso de participar en una auditoría externa, su centro puede cumplir con el criterio de exactitud, escuchen bien, de 7% en regiones de bajo gradiente y o 4 milímetros de distancia de acuerdo en regiones de alto gradiente? Ok, voy a poner la encuesta. Ok, las respuestas. Ok, las respuestas son o sí o no. Si consideran ustedes que en su centro pueden obtener una exactitud de 7% de dosis en regiones de bajo gradiente y o 4 milímetros de distancia de acuerdo en regiones de alto gradiente. Si uno pudiera sentirse así como atraído a que, digamos, es un margen amplio, luce un margen amplio. Si estamos hablando de 7% de dosis en regiones de bajo gradiente, 4 milímetros de distancia de acuerdo en regiones de alto gradiente. Ok, bien, creo que ya buena parte de todo. Siguen votando, siguen votando. Voy a dejarlo 5 segundos más. Fíjense la respuesta. Tenemos un 71% piensa que sí puede cumplir el criterio y 29% piensa que quizás no pueden cumplir el criterio. Ok, la encuesta viene por
en relación a la siguiente lámina. ¿Okay? Para un proceso de implementación clínica de IMRT, no podemos dejar de hablar del reporte del Task Group 119 de la AAPM. Fijémonos en el título. IMRT Commissioning es un estudio de comparación entre múltiples instituciones respecto a planificación y dosimetría. ¿Ok? Entonces, este es un estudio, digamos, que para el comisionamiento de IMRT es de referencia. Y a pesar de que ya tiene casi 10 años que fue publicado, aún sigue siendo un documento de referencia. Entonces, ¿a qué se refiere este documento? ¿Cuál es la introducción que dan ellos? Ellos dicen que en el 2008, perdón, Radiological Physics Center reportó que de 250 irradiaciones de su maniquí de cabeza y cuello que participaron en su programa de auditoría en IMRT, el 28% falló en alcanzar el criterio de 7% en regiones de baja dosis y o el criterio de 4 milímetros de distancia de acuerdo en las regiones de alto gradiente. Me llamó bastante la atención de la encuesta porque el 29% de los que participaron dijeron que no cumplían el criterio de este de 7% y 4 milímetros. Entonces, bueno, hay que tenerlo ahí. La pregunta sería, ¿por qué no? ¿Por qué no lo podemos alcanzar? También lo hice con la idea de que este 7% y 4 milímetros se ve como algo amplio, pero la verdad es que estamos hablando que estos centros, no estamos hablando de centros latinoamericanos, estamos hablando de centros americanos o canadienses, ¿ok? Que fallaron en esta auditoría. Entonces, ya a ellos les llamó bastante la atención y por eso viene la creación de este reporte. Entonces, con el fin de minimizar estas no conformidades que se presentaron durante las auditorías y establecer, digamos, un indicador global de la exactitud en el comisionamiento de IMRT, este grupo de trabajo desarrolló lo que serían un grupo de pruebas representativas de pruebas clínicas comunes. Buenas noches. Papá, buenas Hola. noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, hola, sí. Vino de paseo, dice. Ah, ya. Ah, no es conmigo. Ya, mamá. Ok. Ah, ya. Ya, mamá. Hay alguien por ahí que tenemos que apagar su micrófono. Creo que es Jenny Guerra. Oye, bien caliente. Ya, échame. Ok, seguimos. Ok, de estas pruebas representativas de pruebas clínicas, las cuales establecen, muy importante, prescripciones, restricciones a los volúmenes y arreglos de campo para un plan de IMRT. Mamá. Bien. El Jimmy pensando que es alcohol, se echa. Si alguien le puede decir a Jenny que apague el micrófono, si alguien se lo puede apagar, sería genial. El administrador puede apagarlo. Ya. Intentando hacerlo. Está acá. apagado, gracias. Ah, ok, perfecto. Disculpa. No, no te preocupes. Ajá, está bien. Ajá. Bien, entonces, ok, tenemos que este reporte, para retomar la idea, establece prescripciones de estas pruebas clínicas comunes, restricciones a los volúmenes y arreglos de campo sugeridos para un plan de IMRT. Fíjense, ¿quiénes participaron en la data colectada en este reporte? Fueron instituciones que habían pasado la auditoría del Radiological Physics Center con el fin de realizar las planificaciones y radiaciones de estos distintos casos de prueba. Es decir, se escogieron los que sí habían pasado la auditoría. Y el objetivo de esto fue establecer un rango de exactitud y precisión esperado en estas pruebas. Y de alguna forma proveer a la comunidad, es decir, nosotros, data de referencia al momento de implementar esta técnica en sus respectivas instituciones.
Entonces, ¿cuáles son los casos de prueba que plantea el Task Group 119? Uno es un caso típico de próstata, donde podemos ver la vejiga, el PTB de próstata y el recto. Tenemos un caso de cabeza y cuello con el volumen típico de cabeza y cuello, parótida y la médula espinal. Tenemos un caso que ellos llamaron C-shape. Este sería el PTB y en principio aquí estaría la médula. Ok, este C-shape crearon dos versiones, una fácil y una difícil, pero respecto a las restricciones que le pusieron. Y también crearon uno que se llama multitarget. Ok, estos serían, digamos, los 4 más este que se duplica, 5 casos típicos que se utilizaron por el Task Group. Entonces, ¿qué pedían o qué se pide en este reporte? Por ejemplo, nos piden que el D95 tenga más de 7560 centigrados, el D5 que tenga menos de 8300 y así sucesivamente para recto y para la vejiga. ¿Ok? Entonces, estos son los objetivos del plan. Lo interesante del reporte viene acá. Aquí está lo mismo para cabeza y cuello. Entonces, lo interesante del reporte es lo siguiente. Estos fueron los valores medios obtenidos por los centros que participaron en la creación de este reporte. Entonces, tenemos valores medios, tenemos la desviación estándar, es decir, cuánto se abre o cuánto se cierra la curva de la distribución, y también tenemos un coeficiente de variación. Entonces, de aquí nosotros podemos, fíjense, de aquí se espera, o de aquí, bueno, sería como la referencia que nosotros pudiéramos utilizar respecto a lo que obtuvieron los participantes del reporte. Lo mismo pasó para el C-shape, como les dije, había un easier y hay un harder, ¿ok? La diferencia es que en el easier le estamos pidiendo a la médula que llegue menos de 2500 centigrados a la médula, pero estamos haciendo una prescripción de 5000 centigrados al PTB. En el harder, fíjense que le estamos pidiendo un alto gradiente, es decir, de 5000, estamos pidiendo que pase a 1000, si mal no recuerdo, esto es menos de 1 centímetro. ¿Okay? Entonces estamos pidiendo un alto gradiente. Fíjense lo interesante que tenemos acá, que lo vamos a ver también en los resultados que nosotros obtuvimos. Que la mayoría, por no decir la gran parte, obtuvo un valor, a pesar de que se estaba pidiendo una dosis menos de 1000, la mayoría obtuvo más de 1000. Estamos hablando de un valor medio de 16 Gray, ¿ok? Con esta desviación estándar. Entonces, el hacer digamos, este protocolo, desarrollarlo para la implementación, implica también darse cuenta de esto. Es decir, no sentirse mal o preocuparse, oye, ¿qué pasa que mi sistema de planificación no puede llegar a menos de 1000? Bueno, resulta que la verdad es que la mayoría no llegó a menos de 1000. La mayoría llegó a resultados como estos. Lo mismo pasa con el caso del multitarget, donde hay prescripciones, están los valores medios que les dieron a los participantes con sus desviaciones estándar. Bien, entonces, ¿dónde, si ustedes fueran a hacer una implementación de IMRT o de BIMA dentro de poco, ¿dónde conseguimos esta información? Es muy fácil. Googlean Task Group TG119 y automáticamente en Google le va a aparecer un link donde van a llegar a esta publicación que viene acompañado, porque no es solo el reporte. Con este paper de la APM tenemos un documento que lo podemos bajar acá de instrucciones para la planificación, para las mediciones y el análisis requerido en este reporte. Nos permite descargar también una hoja Excel donde vamos a ir anotando los datos que nosotros medimos en cada una de las distintas pruebas. También lo más interesante de esto, diría yo, es que nos permite descargar un set de estructuras donde tenemos el de la próstata, tenemos el de cabeza y cuello, el del C-shape y el del multitarget. Esto, al
haciendo el clic acá podemos descargarlo. Y bueno, por último, también tenemos acá para descargar el reporte del Task Group. Entonces, esto es perfectamente es una tarea que nos podemos tomar y ya vamos a ver los beneficios que implica. Esta es la segunda parte de la implementación que hicimos ahora con el detector apropiado en el centro donde trabajo en la actualidad. Fíjense, se hizo la planificación para próstatas, para cabeza y cuello, y fíjense que los resultados, lo que está en verde, el propio sistema lo pone en verde cuando cumple el criterio que está pidiendo, digamos, en este caso sería el radiooncólogo, que en realidad es el Task Group, ¿ok? Lo mismo pasa para el C-Shape. Y bueno, fíjense que acá nos pasó un valor o obtuvimos resultados que según lo que se esperaba, ¿no? Estamos hablando que estamos pidiendo, o pedía el Task Group, menos de 1000 para la médula y nosotros obtuvimos 1770. Entonces habíamos dicho que el valor medio fue de 1630. Tomando en cuenta la desviación estándar, estos valores estarían aceptables. Ok, entonces a eso me refiero con que esto te da confianza con que tu data fue bien medida y con que tu sistema está calculando bien, que te estás comparando contra una base de datos, digamos, importante. Ok, lo mismo pasa para el multitarget. Hay parámetros que no se cumplen, perdón, parámetros que no se cumplen, pero están dentro de las desviaciones estándar reportadas acá por el Task Group 119. Ok, finalmente nos llegó el detector que estaba destinado para utilizarlo en el centro. Fue un map check de 1527 diodos. Ok, pudimos, lo bonito de la experiencia con el detector anterior es que apenas al hacer la calibración de este detector y utilizarlo para estos casos del Task Group, automáticamente todos los casos dieron. El esfuerzo que hicimos en la optimización para mejorar el 70% previo, que no logramos subir, hizo que la implementación con el detector, digamos, con una buena respuesta, fuera directa. Okay, entonces, lo bonito también de este mismo reporte, el TG119, es que para los distintos planes, los distintos volúmenes, también tenemos los valores esperados para el índice gamma. Estamos hablando de una evaluación de 3 por 103 milímetros y vemos lo que obtuvieron los otros centros. Tenemos desviaciones estándar para cada uno de ellos con su máximo y su mínimo. Entonces, esto nuevamente nos da confianza. Otro gran aporte que tiene este reporte es que también nos permite obtener a nosotros nuestro límite de confianza. Es decir, no lo que está reportado en la literatura, sino que el adecuado para nuestro centro, ya sea por el tipo de acelerador que tenemos, por el tipo de detector que tenemos, ¿ok? La experiencia también está involucrada en estos valores, ¿ok? Entonces, eso nos permite, o el reporte nos dice cómo obtener nuestro límite de confianza, que sería el valor medio más las dos desviaciones estándar de nuestra estadística. ¿Okay? Entonces, otro resultado positivo. Bueno, acá les muestro los resultados tanto para el caso de próstata, el caso del multitarget, lo mismo para el cabeza y cuello, lo mismo para el C-Shape, para tanto el Easy como el Hard. ¿Ok? Entonces, a partir de estos resultados, que no lo hicimos una sola vez, sino al menos 3 veces por cada caso, sacamos una estadística y vimos que obtuvimos un valor medio global de estas 5 pruebas de 97.52%, con una desviación estándar de 1.4. Entonces, a través de esto, nosotros podemos sacar nuestro límite de confianza, que sería 100% menos 3, menos
menos 5.3, nos daría que nuestro porcentaje de área grande, el que nosotros pudiéramos aceptar, es hasta 94.7%. La literatura generalmente para 3% se habla de 95, para 3% y 3 milímetros hablamos generalmente de 95% de área del índice gamma que puede ser aceptada. Entonces, estamos súper bien, estamos con tranquilidad de que la implementación se hizo bien. Ok, otra de las bondades que tiene este reporte es que nos pide no solo resultados matriciales, sino también estamos hablando de resultados dosimétricos puntuales. Y uno diría, las primeras veces que yo implementé esto, digamos, lo he hecho en varias oportunidades porque también hago un trabajo de consultor y ha tocado hacer este trabajo en las implementaciones. Entonces, en las primeras oportunidades yo decía, bueno, pues si ya el arreglo matricial me está dando bien, ¿por qué el arreglo puntual? ¿Por qué habría que hacer el arreglo puntual? Bueno, vamos a ver las razones. Esto puede ser con una cámara semiflex de 0.125 cc, ¿ok? Reproducir el plan, sacar dibujar el volumen de la cámara, obviamente, y obtener la dosis media que obtendríamos en esa cámara, según lo calculado por el TPS, y contrastarla con la dosis medida en el acelerador. Okay. Este reporte también nos dice qué fue lo que obtuvieron los participantes de este task group. Ok, entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que estar? Con estos valores medios y con estas desviaciones estándar. Y les hago, ok, aquí está la hoja de cálculo que sugieren en el reporte para irla completando y obtener los valores y poder contrastarlo contra lo que ellos obtienen. No se hacen mediciones solo en el isocentro, sino en algunos casos te piden que, por ejemplo, en el caso de próstata, te piden 2.5 centímetros en el caso posterior y en el caso de cabeza y cuello te lo piden 4 centímetros posterior, que sería, por ejemplo, donde está ubicada la médula. Y así sucesivamente con el resto de los volúmenes. Ok, entonces, una publicación de las muchas que han salido relacionadas con la implementación del TG119 es esta que les muestro acá y habla un poco de la sensibilidad del reporte para la detección de errores en comisionamiento. ¿Y por qué traigo esta presentación o por qué traigo este reporte? Porque me gusta mucho la conclusión que hacen acá. Las medidas de dosis puntuales con un constraint de dosis absoluta fueron las más efectivas en la detección de errores. ¿Ok? Entonces, por eso no, digamos, menospreciar al momento de hacer esta implementación la detección, perdón, la medición de las mediciones puntuales. ¿Ok? Porque de verdad son súper sensibles. Cuando uno lo está haciendo, te das cuenta que quizás no obtienes el valor solo porque la cámara no tocó el fondo de la cavidad, sino que queda un poco desplazada. También con este tema de estas mediciones, utilizamos arreglos de lámina sólida y a veces si hacemos las mediciones como nos toca a nosotros siempre, de noche o fines de semana, que estamos ya súper cansados, pasa que nos confundimos con una lámina y con otra. Estas mediciones puntuales tienen la capacidad de detectar esto. Ok, entonces, recomendarle seguir el protocolo completo. Ok, última encuesta que tenemos por el día de hoy. Se las leo. Ahora creo que sí van los $200,000 si todos responden correctamente. En el 2008, el Radiological Physics Center reportó los resultados de 250 irradiaciones de su maniquí de cabeza y cuello,
como parte de su programa de acreditación de IMRT. ¿Cuál fue el porcentaje de fallas para cumplir el criterio de exactitud de 7% de dosis en regiones de bajo gradiente y o 4 milímetros de distancia de acuerdo en regiones de alto gradiente? Voy a colocar la encuesta y esta. Ok, siguen votando. Siguen votando. Ok. Termino. Ajá, siguen votando. Ok, bueno, termino la encuesta. Bueno, la audiencia tuvo la razón, pero no fue un 100%. Entonces creo que, creo que los $200,000 se quedan en casa. Bien, entonces sí, efectivamente fue un 28% de los que participaron en la auditoría, de los 250 casos, 28% falló en este criterio. Como hablamos, es un criterio que parece amplio, pero efectivamente mucha gente falló. Ok, entonces, bueno, 28%, no lo olviden, por favor. Es un número importante. Bien, terminamos acá. Ok, y continúo. Bien, entonces les dejo con fines de tener data de referencia para todo lo que es mediciones de output factor y todo de parámetros que estamos hablando. Les dejo esta tabla que también es de Leonard Gunderson. Okay, la tabla 5.1 de esta bibliografía, donde tenemos data de referencia para campos pequeños, el caso de Electa, de Wedge Factor, de caso de electrones, Output Factor, PDD, Off-Axis Ratio, para el caso del CyberKnife, para lo que nos acá. En el caso de Electa, el Agility, la data, el MLC Agility, ¿ok? Que también podemos utilizarla como referencia en el caso de que estemos caracterizando o haciendo el post-modeling del MLC. Y también, por supuesto, no podemos olvidar en toda esta tabla lo que es la Golden Bean Data para el caso de Variant o la Accelerated Go Live Data en el caso de Electa o, bueno, también la del resto de los fabricantes. Es solo de referencia al momento de que estén haciendo sus mediciones, ¿dónde consultar? Para consultar esta data, uno tiene que medir en las mismas condiciones que está haciendo la publicación, ¿no? Para poder contrastarla una con la otra. Ok, entonces, bueno, un detalle del TG 119 es que esto, digamos, es una auditoría interna. Es una auditoría que nosotros mismos como usuarios estamos viendo que el sistema de planificación calcula bien, estamos viendo que el acelerador entrega adecuadamente la dosis, ya que hay una buena correspondencia entre lo calculado y lo medido. Esto lo vemos tanto en distribuciones planares como en dosis puntuales. Pero digamos, es una auditoría externa. Entonces, como el ejemplo este de, bueno, me siento bien, no tengo fiebre, no estoy estornudando, no tengo gripe, pero nadie puede decir que efectivamente no estoy contagiado hasta que no me hago la PCR. Entonces es lo mismo. Alguien externo tiene que auditar que efectivamente el proceso está bien. Para hacer esa auditoría, la recomendación es hacerla con
de forma independiente. Una es el RPC, como se llamaba antes, o ahora el IROC del MD Anderson, que ofrece su servicio de auditoría, digamos, en pruebas end-to-end. Ellos envían el maniquí, te dicen la dosis prescrita que tienes que entregarle, tú le haces su tomografía, lo tratas tal cual como un paciente y devuelves el maniquí al laboratorio del MD Anderson. Ellos te dan el reporte de que efectivamente cumplió los requerimientos, es decir, que este paciente fue tratado según lo que ellos esperan. Algo similar ocurre con Equalestro y también pasa algo interesante con esta compañía, ArtiSafe, que ofrece maniquí en su mayoría compuesto por Freak Gel, que nos permite hacer dosimetría tridimensional. Entonces también sería una buena opción para hacer, digamos, esta certificación independiente de los usuarios del centro. ¿Cuáles serían las barreras? Entonces ya a modo de resumen, que debemos aplicar durante el comisionamiento de IMRT para evitar que haya una propagación de los errores sistemáticos o evitar que aparezcan los errores, digamos, estocásticos. Uno, verificar calibración y adecuado funcionamiento de los instrumentos de QA. Esta la pongo por experiencia propia. Otro, seguir las recomendaciones del fabricante respecto a la toma de datos. También pongo esta del QA de primero porque imagínense que nosotros estamos haciendo perfiles o PDD y resulta que nuestro tanque de dosimetría en el riel, por ejemplo, que es perpendicular al eje del haz, está desviado, no está nivelado. Entonces, la consecuencia sería que tendríamos todos los perfiles con un parámetro de simetría o de planitud que no sería el correcto. ¿Ok? Imagínense si el riel del tanque que estemos utilizando en profundidad está desviado, es decir, no sigue el eje del haz. Para campos grandes, 40 por 40, 10 por 10, no va a haber problema, pero para los campos chicos que requerimos para IMRT, es difícil que el detector siga completamente el eje del haz. Entonces, requerimos hacer un QA de los instrumentos de medida antes de proceder a hacer, digamos, la toma de datos. Seguir las recomendaciones del fabricante para la toma de datos es indispensable. Si aquí no podemos estar sustituyendo o que a mí me parece que esta data sí va y esta no. Si en realidad a estas alturas los fabricantes tienen muy bien definido lo que requieren para hacer el modelado de su data. Otra recomendación fuerte a seguir es en preparar las tareas de trabajo que vienen en los software de dosimetría. Si en los software de dosimetría uno puede preparar, pero claro, esto tiene que ser con tiempo, no puede ser al momento que nos entreguen el acelerador, sino días previos, preparar exactamente cada una de las actividades que se requieren hacer, que se pide el fabricante hacer para la colección de los datos. Seguir protocolos internacionales para la determinación de la dosis. Llámese el TRS 398, el Task Group 51 en el caso de los americanos. Trabajar al menos en pareja y como dijo Francisco, quizás en pareja no vale tanto si esta pareja estuvo involucrada a la par con uno durante todo el proceso, porque generalmente se van a solapar los errores. También viene el cansancio. Es un trabajo súper arduo el de la colección de esta data. Entonces, es posible que alguien externo sea el más indicado, alguien del grupo, alguien cercano a un hospital cercano, perdón, que nos pueda colaborar o, bueno, que se contrate para hacer, aunque sea una auditoría externa de estos datos. Se requiere también determinar y optimizar los parámetros que caracterizan al MLC dentro del TPS. Como les dije, para la mayoría de los cabezales, estos parámetros ya están publicados. Ojo, que los parámetros publicados respecto
a lo que es transmisión del MLC y, por ejemplo, el Dosimetry Lift Up, son de referencia, porque esto en particular es propio del cabezal. Entonces, claro, me refiero a tener alguna referencia, es decir, más o menos estamos dentro de lo que se ha obtenido en la literatura. Una recomendación que creo que está súper justificada ya con esta presentación es la implementación del protocolo 119 del Task Group de la APM y también contrastar datos medidos contra datos publicados. Como lo dije, esto, el hincapié es hacerlo tanto online, es decir, cuando estamos haciendo las mediciones, como también luego que dejamos de hacer las mediciones. Y finalmente las auditorías externas no pueden faltar acá. Ok, entonces, bueno, ahora les toca a ustedes las preguntas, si las tienen. Y bueno, soy todo oído. Muchas gracias por el tiempo y por escucharme. Gracias, Franklin. A ver, esperemos a ver si tienen alguna pregunta. ¿Alguien? Bueno, dice Kirk Nájera, sí. Esta es una pregunta más bien para la Sociedad de Rayos contra Cáncer. Ajá. Dice que si podría RSC, o sea, Rayos contra Cáncer, certificar estas técnicas. Hasta ahorita RSC es una sociedad que se ha dedicado a fines educacionales, pero lo podemos poner sobre la mesa y tal vez ponerlo como una propuesta, pero en este momento no somos, no tenemos la facultad para certificar este tipo de técnicas. Los organismos que tendrían esa facultad son los que ya mencionó Franklin, el RPC o IROC, que ahora se llama en Houston, del MD Anderson, el del Estro, y el otro de una compañía que no sé cómo se llamaba, no recuerdo. ArtiSafe y el del IAEA también. ArtiSafety, ajá. Eso. Esos serían los 3 organismos con los que uno se podría acercar. Y sería muy, de nuestra parte es muy, los invitamos a que cada uno que vaya a comisionar por primera vez esta técnica, pues participen en este tipo de auditorías. Es muy reconfortante, pienso en primer lugar para el físico que comisionó el lugar, en segundo lugar para el médico a cargo y al final el más importante que son los pacientes que se van a beneficiar de nuestros tratamientos. Así que bueno, dice Jonathan Pacheco, ¿es posible hacer las pruebas del TG119 en distintos fantomas? Nos preguntan. Sí, por supuesto. Por ejemplo, ¿te refieres a utilizar un ARCHEC, a utilizar un Octavius? Sí, por supuesto, lo puedes hacer. Sí, para las medidas puntuales es recomendable usar la misma geometría que utilizaron ellos. Que son 20 centímetros de agua sólida y la cámara está colocada justo en el centro. O sea, ahí esa geometría sí es recomendable mantenerla, pero incluso con un sistema de osimetría portal también se pudiera hacer el análisis gamma que es acá. Muy bien. Yo quisiera hacerte una pregunta o solicitud en resumen, tu plática fue muy buena, pues nos estás dando como los puntos clave en donde las cosas podrían salir mal, ¿no? Y que al fin de cuentas tenemos que estar muy al pendiente en cualquier tipo de procedimiento. Es una realidad lo que nos mostraste que incluso en centros de Estados Unidos, el 28% no cumplían con este criterio del 7% en regiones de baja gradiente y 4% de agreement en la distancia en las regiones de alta dosis. Sin embargo, nosotros como latinoamericanos nos vemos en la
pues en la estadística de que muchas veces pensamos que por nuestra condición de no estar a la par en el avance de países desarrollados tanto en educación, entrenamiento como en prácticas profesionales, ellos nos llevan mucha ventaja. Sin embargo, estás mostrando que ellos también tienen errores a pesar de todo eso. ¿Cuál sería el mensaje que nos podrías dar, sobre todo aquellos que no tienen la experiencia o que no han sido responsables directamente de un comisionamiento de este tipo? ¿Cuál sería el mensaje que les podrías dar a nuestros colegas en esa situación, como en resumidas cuentas, de tengan cuidado en estas partes? Como que se lleven un resumen a casa. Claro, si yo comparto tu opinión, Evangelina, de que en nuestra región, por ejemplo, solicitar una auditoría a veces puede resultar como un capricho del físico, es dinero que vamos a gastar, es que estamos apurados por empezar a tratar los pacientes, y todas estas variables están siempre presentes, pero pienso que tenemos que tener la firmeza de al menos hacer es decir, sé que es difícil hacer una solicitud de estas auditorías, digo, para nuestras regiones, es complejo. Complejo por este tema administrativo, por este tema de los médicos, por el tema de que estamos apurados. Pero finalmente esto lo que nos da como usuarios es tranquilidad. Tranquilidad de que a los pacientes los estamos tratando como se está prescribiendo, es decir, por lo menos nuestra contribución es la parte técnica de garantizar que lo que el médico prescribe se está entregando. Eso lo podemos hacer con un proceso como este. Igual, digamos, esto como que le pone la guinda al pastel de que efectivamente nosotros estamos haciendo el trabajo bien. Digo, si hacemos todo este proceso de comparación, si aplicamos el Task Group 119, si hacemos todo esto, nos da tranquilidad, pero nuevamente es el tema de que nadie se certifica a sí mismo. Entonces, generalmente en los países, nuestros países están participando también en auditorías del Organismo Internacional de Energía Atómica. Esto, por supuesto, hay que buscar de inscribirse lo antes posible si es que es un centro nuevo. Y bueno, buscar empujar a que esto se dé, porque es nuestra responsabilidad que el paciente se trate como se espera. Sería mi recomendación en este proceso. Muchísimas gracias, Franklin, por tu tiempo, por tu excelente presentación. Y bueno, si no hay más preguntas, creo que podemos cerrar esta sesión. Y bueno, nos estamos viendo próximamente contigo en varias clases, ¿no? Pero tú también estarás por ahí en estos días, ¿no? En enero, hasta En enero. enero, correcto, Sí, sí. todavía tengo descanso. Está bien. Muy Bueno, bien. gracias a todos por su tiempo y bueno, nos seguiremos viendo seguramente. Muchas gracias a todos por su tiempo y por aquí estamos en contacto a través de todos los grupos en cada país. Estarán recibiendo todos los recordatorios de las clases, los links de unión, etcétera. Así que cualquier duda que tengan, por favor, hacérsela saber a su contacto de cada hospital y estamos para resolver cualquier duda o pregunta. Muchas gracias, que descansen todos. Buenas noches. Perfecto, gracias, chao. Bye.